Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tus cuidados, por tus bendiciones con nosotros. Señor, abre nuestros ojos, queremos verte. Danos los ojos del Espíritu para poder entenderte, para verte. Abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestra mente, oh Dios. Queremos conocerte. Recibe este culto, oh Dios. Recibe las plegarias, recibe las alabanzas. Tu iglesia hoy en diferentes partes del mundo, de Orlando, de la Florida, nos congregamos para alabar tu nombre. Qué bueno saber, oh Dios, que donde quiera que dos o tres se reúnen para alabarte, allí tú estás, oh Dios. Y si no hay dos o tres, y solo hay uno en su casa congregado o allí listo para escuchar tu palabra, qué bueno es saber que tu palabra enseña que quien te invoca, quien te busca, te encuentra. Oh Dios, abrimos tu palabra. Háblanos a través de ella. Danos la vida que hay en ella para que nuestra vida sea una vida llena de sentido y una vida llena de dirección y de gracia. Guíanos, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, estoy contento, estoy alegre de poder estar con ustedes. Alegre también porque tenemos nuestro canal de YouTube funcionando y ustedes han podido conectarse, estar allí participando con nosotros. Alegre también por nuestros hermanos y hermanas que están conectados en Facebook. Yo quiero decir que tenemos estos dos canales, Facebook y YouTube, dos canales por donde estamos transmitiendo. Tome ahora usted y mándeselo a sus contactos, mándele este link a sus contactos para que el mensaje de hoy pueda llegar hasta ellos y puedan ser bendecidos. Tengo el chat de YouTube frente a mí. Puedo verlo, así que te estoy mirando allí lo que está escribiendo. Yo quiero que mientras yo predico nos concentremos en la palabra y tú puedas responder por el chat, amén, gloria a Dios, o cualquier cosa que te pidamos, tú lo puedas responder por allí. De esa manera yo siento que no estoy predicando en un templo vacío, sino que estoy predicando a cientos de corazones y de personas que están escuchando la palabra de Dios. Yo quiero que Dios me hable hoy. Yo quiero que Dios me dirija, que me bendiga hoy. Te pregunto, ¿tú quieres que Dios te bendiga? Dile a esa persona que tú siempre saludas en el chat, dile, yo quiero que hoy Dios me bendiga. Hoy yo quiero que Dios me bendiga por su palabra. Hoy quiero que Dios me bendiga por lo que Él dejó para mí en el sermón de la montaña. Por eso quiero que Dios me bendiga. La semana pasada iniciamos una serie de sermones basado en el Sermón del Monte. Estuvimos diciendo que el Sermón del Monte fue predicado por el mismo Jesús. De manera que hoy yo te predico un sermón de una parte de otro sermón. No hay cosa más maravillosa para un predicador que detenerse a tomar las enseñanzas del predicador de los predicadores, del maestro de los maestros, nuestro amante Salvador. Ellen de White dice que el Sermón del Monte fueron palabras del mismo Dios, bendiciones del cielo para bendecir a la humanidad. Así que yo he escogido el Sermón del Monte para predicarte una serie y para pedir a Dios que nos hable, así como le habló a las personas que estaban en la montaña cuando Jesús presentó este sermón, cuando Jesús presentó este mensaje. Así que yo quiero pedirle a Dios que me hable, quiero pedirle al Espíritu Santo que toque mi corazón y quiero pedirle que las palabras que Cristo dijo en el Sermón del Monte hoy sirvan para bendecirme a mí y para yo andar en sus caminos. La semana pasada iniciamos con el primer sermón. Cuando usted abre el Sermón del Monte, estoy citando San Mateo capítulos 5, 6 y 7, ese es el Sermón del Monte. Se encuentran registrados también gran parte del Sermón del Monte en Lucas 6. Pero si tú lo quieres de manera detallada, amplio, el lugar en la Biblia donde está más detallado el Sermón del Monte es en San Mateo capítulos 5, 6 y 7. Cuando tú abres San Mateo 5 y empiezas a estudiar el Sermón del Monte, lo primero que te encuentras son las bienaventuranzas. Yo alabo al cielo porque Jesús no inicia su mensaje reprendiendo, ni castigando, ni señalando los defectos. Jesús inicia su mensaje bendiciendo. Alabado sea el Señor. Dios siempre tiene bendiciones para nosotros.
Incluso antes de reprendernos, antes de reclamarnos, antes de corregirnos, Dios tiene bendiciones para darnos. La semana pasada estuve estudiando con ustedes la primera bienaventuranza y hoy quiero mirar la segunda. Usted dirá, pastor, si vamos a ese ritmo no acabaremos el sermón del monte ahora. Bueno, yo no tengo prisa, no sé si tú tienes prisa. No me gustaría ir tan rápido por el sermón del monte y dejar tantas lindas enseñanzas que el Señor nos dejó. La semana pasada estuvimos estudiando la bienaventuranza 1, el capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy yo quiero estudiar la segunda bienaventuranza, San Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una Biblia de un lenguaje más moderno diría, dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Así que en este caso llorar o sufrir son sinónimos. Dichosos, bienaventurados los que sufren. Aquí hay una contradicción. Yo quiero decirte que los principios del reino de Dios no son iguales a los principios del reino de los hombres. En el reino de los hombres hay ciertos principios. Cuando te vas a buscar el fundamento del reino de Dios, a veces encuentras contradicción, porque la sabiduría de Dios no es nuestra sabiduría. Las cosas que son según Dios no son según nuestro entendimiento. Y lo que nosotros no alcanzamos a entender con nuestra mente carnal, logramos entenderlo cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da una mente espiritual. Bienaventurados los que sufren, los que lloran. Una contradicción, porque el que llora, el que sufre, no es feliz. De hecho, la palabra bienaventurado, Macarios, significa feliz. Feliz el que sufre. Eso es una contradicción. De manera que cuando tú encuentres ese tipo de contradicción en la Biblia, detente un poco, mira más profundo, porque allí se esconde debajo de la superficie una gran enseñanza, un gran mensaje. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. La palabra llorar aquí, o la palabra sufrir, no se refiere al sufrimiento común. Se refiere al sufrimiento en su sentido más intenso de dolor. No está hablando de un llanto sencillo. Usted puede decir, pastor, yo he visto gente llorar de alegría. Yo he visto gente que lloran de alegría, así que se puede decir bienaventurados, felices los que lloran porque lloran de alegría. Pero el texto no se está refiriendo a los que lloran de alegría. El texto se está refiriendo a gente que lloran con el dolor más intenso, con una tristeza profunda, que pareciera que no hay quien la consuele. Cristo dijo, esos que lloran con una tristeza y un dolor tan profundo, ellos recibirán consolación. Yo veo, o he visto al estudiar esta bienaventuranza, que Cristo se refiere a 3 tipos de llantos. 3 tipos de llanto cuando dijo bienaventurados los que lloran. Usted dirá, pastor, pero tú siempre traes 3 regalos para nosotros. Quiero decirte que yo no tuve que inventar mucho para encontrar aquí los 3 puntos. Cristo se está refiriendo a 3 tipos de dolor o tristeza que puede embargar a una persona en el contexto de resultar después en una bendición. Te lo voy a regalar los 3 y esta vez no te lo voy a decir 1, 2 y 3, te lo voy a ir diciendo por parte. Número 1, se refiere al llanto de los que sienten verdadera tristeza por sus pecados. En otras palabras, bienaventurados los que sufren, porque reconocen su condición de pecadores. Eso es lo que está diciendo. Bienaventurados los que sufren, porque sienten dolor, tristeza por su condición de pecadores. De eso está hablando aquí en este punto. Bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. Si nosotros saliéramos hoy de aquí con este punto logrado, si el Espíritu Santo nos alcanzara y termináramos la predicación de este mensaje
todos sintiendo nuestra indignidad de pecadores, al punto de que nos cause dolor y tristeza por nuestros pecados, se habrá logrado lo máximo con este mensaje. No es posible alcanzar o salvar a alguien que no siente dolor por sus faltas. No es posible transformar la vida de alguien que se siente bien como está. No es posible transformar a una persona que no le duele cuando hace algo malo. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Me ha ocurrido que algunas noches no he dormido por algo que no he hecho, o por algo que he hecho que no es bueno, o algo que he dejado de hacer. No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado que por alguna razón has ofendido a alguien, le ha faltado en palabra, no te reconciliaste y esa noche no conciliaste el sueño. A ese tipo de dolor se refiere la bienaventuranza, los que sufren, los que padecen, porque sienten dolor por sus pecados. Quiero decirte que la vida cristiana comienza con un sentimiento de pecado. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, la vida cristiana comienza con un sentimiento de pecado. Así debe ser. Hay una necesidad grande en los religiosos de hoy, en nosotros, de reconocer nuestra condición de pecaminosos. El problema que tenían los religiosos de tiempos de Cristo era que no sentían su real situación. Se parece mucho a esta bienaventuranza a la del tema anterior. Los pobres en espíritu, los que reconocen su condición. Pero este punto no solo habla del que reconoce su condición, sino del que sufre por su condición. Podemos encontrar muchas personas que reconocen que no están bien, pero no lo lamentan. Podemos encontrar muchas personas atrapadas en los vicios y siguen en sus vicios y no están llorando y lamentando su condición y buscando una solución. La vida cristiana comienza por un sentimiento de pecado. Lo primero que tienes que sentir antes de hacerte cristiano es un sentimiento de que eres pecador. Si te hiciste cristiano porque viste que los demás cristianos tienen paz, eso no es malo, pero no es la razón correcta para hacerte cristiano. Si te hiciste cristiano porque viste que los cristianos no malgastan su dinero, no botan sus recursos y el dinero les rinde más, eso no es malo, pero no es la razón para hacerte cristiano. Si te hiciste cristiano porque ves que los cristianos no están metidos en vicios ni en grandes problemas, eso es bueno para atraerte, pero no es la razón principal para que te haga cristiano. La razón principal por la que debe hacerte cristiano es porque reconoce tu condición de pecador. Te duele, te causa tal dolor que entonces acudes a Cristo para que te transforme. Así debe ser. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que la mayor necesidad de los religiosos de este tiempo es de un nuevo nacimiento. La mayor necesidad de los religiosos de este tiempo es que mueran a su egoísmo y a su suficiencia propia. Porque nos hemos hecho cristianos porque papá me lo enseñó. Nos hemos hecho cristianos porque mi familia siempre ha sido de esa iglesia. Nos hemos hecho cristianos porque yo no soy una mala persona, no estoy en la calle. Así que ¿qué hago yo que no estoy metido en la iglesia? No, si nos hemos de hacer cristianos es porque sentimos una gran tristeza por nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces corremos a Dios para que nos transforme. Dios es quien crea esa tristeza en nosotros. Usted me puede preguntar hoy, pastor, ¿cómo yo puedo sentir esa tristeza por mis faltas? ¿Cómo puedo sentir ese dolor por mi naturaleza pecaminosa? Es obra de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre, viene de Dios, del Padre de las luces. Así que si hoy tú quieres sentir tu condición y hoy quieres sufrir, llorar por tu condición porque te duele, tienes que pedirle a Dios que revele tu real condición. El ser humano por naturaleza propia no corre hacia lo bueno, corre hacia lo malo. Dios provocará en nosotros una tristeza profunda cuando venimos a su presencia. Esa es la tarea principal del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Dios provocará en nosotros una tristeza profunda que nos llevará a agonizar y desesperadamente buscaremos alivio. Hay dos tipos de tristeza, dice la Biblia. Hay una tristeza según Dios y hay una tristeza según la carne. La tristeza según Dios provoca en nosotros arrepentimiento. La tristeza según la carne provoca en nosotros remordimiento y tortura y nos puede llevar a cometer torpezas y desgracias. Segunda de Corintios capítulo 7 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Dios provoca esa tristeza, Dios provoca ese llanto, Dios provoca ese gemido en nosotros. ¿Cuántas veces nos lamentamos y sufrimos porque me falta algo? ¿Cuántas veces sufro porque no tengo el dinero necesario? ¿Cuántas veces sufro porque no consigo que me ame la persona que quiero que me ames? ¿Cuántas veces sufro por una enfermedad o por un dolor? Pero el principal sufrimiento y llanto del ser humano debería ser porque está separado de Dios, porque se ha alejado de Dios. Dios provoca en nosotros un arrepentimiento. Ese dolor, esa tristeza, ese llanto nos lleva al arrepentimiento. Si siempre nos sentimos bien como estamos, si siempre nos sentimos en paz como estamos, nunca iremos al arrepentimiento. Si creo que estoy bien como estoy, no voy a proceder a cambiar. De manera que Dios provoca en nosotros ese llanto y esa tristeza para que seamos movidos a un cambio de vida. Dice el Camino a Cristo, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. De manera que cuando Cristo dice bienaventurados los que lloran, está diciendo bienaventurados los que están tristes porque son pecadores. Bienaventurados los que están tristes por sus faltas. Bienaventurados los que están tristes por lo que son sin Dios. Porque esa tristeza no los va a dejar ahí. Esa tristeza los va a mover. Esa tristeza los va a levantar a dar el paso del arrepentimiento. Aleluya. Por eso muchas veces yo puedo estar 10 años, 20 años en la iglesia y un rastrero de la calle, un borrachín de la calle, una persona que está rodando en la calle puede ser movida a arrepentimiento más fácil que aquel que tiene 20 años en la iglesia. ¿Por qué? Porque se produce en su corazón el arrepentimiento, la verdadera tristeza por el pecado o por su falta. En la Biblia tenemos varios ejemplos de este caso. Te puedo citar por un momento el ejemplo de David, el ejemplo de Pedro, antes del de David. La Biblia dice que Pedro negó a Jesús. Nos preguntamos si Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿amaba Pedro a Jesús o no lo amaba? Sí, Pedro amaba a Jesús. Cuando Pedro le dijo a Jesús que lo amaba, cuando Pedro le dijo a Jesús, estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, cuando Pedro le dijo a Jesús, yo no me importa ir a la cárcel por ti, Pedro lo estaba diciendo de verdad. Solo que lo estaba diciendo basado en su propia fuerza. Pero en la vida cristiana no dependo de mi fuerza, sino de la fuerza de Dios. Cuando confío en mi propia fuerza y me siento seguro en mí mismo, yo puedo arrancar, yo puedo avanzar, pero no voy a soportar, no voy a resistir. Y Pedro avanzó pensando que él daría la vida por Jesús si fuera necesario. La historia dice que no hubo que presionarlo tanto para que negara a Cristo, no una vez, sino 3 veces. La historia dice que cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, el gallo cantó por tercera vez. Y ahora Pedro y Cristo se miraron. Y el rostro de Cristo mirando a Pedro no era un rostro de acusación, no era un rostro de ataque, no era un rostro de insulto. El rostro de Cristo mirando a Pedro era un rostro de te perdono, te sigo amando. Y eso rompió el corazón de Pedro. La Biblia dice, entonces Pedro estaba en el patio de Anás.
Estaba allí en el patio donde estaban haciendo un juicio improvisado a Cristo. Negó a Cristo 3 veces. La última vez lo negó con malas palabras. Y ahora en esta situación, cuando Pedro y Cristo se miran, Pedro sale de allí desesperado, vuelto loco. Dice el texto, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. A ese llanto es que se refiere Cristo cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque Pedro no fue el mismo de allí en adelante. Pedro aprendió a ser más humilde de allí en adelante. Pedro aprendió a depender más de Dios de allí en adelante, porque ese llanto, esa tristeza, esa agonía lo llevó al arrepentimiento. Ese fue el caso de David también. Después de haber sido reprendido por Natán, conocemos el pecado terrible de David. Después que Natán va y lo reprende, David pasa por un profundo proceso de dolor y angustia que lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Y David expresa: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Está diciendo, mientras no confesé, mientras me mantuve en ese llanto, en esa agonía, está hablando de un gemir. Bienaventurados los que gimen, los que lloran de esta forma, los que agonizan por su naturaleza, es lo que está diciendo el texto. ¿Cuántas veces nos pasamos años y una vida entera con un estilo de conducta y no nos molesta? ¿Cuántas veces pasamos años con un temperamento maltratando a este, maltratando a aquel, ofendiendo al otro y no me molesta? Necesito sufrir, necesito sentir la tristeza por mi naturaleza para ser movido al arrepentimiento. Número 2. ¿Tienes el número 1? Bienaventurados los que lloran, porque tienen verdadera tristeza por su naturaleza o por sus pecados. Número 2. Bienaventurados los que lloran. Se refiere al llanto de los que sufren alguna gran prueba o aflicción o la pérdida de un ser querido. Está hablando de esa aflicción fuerte que usted puede sufrir cuando pasa por una terrible prueba. Está hablando de esa aflicción fuerte que también usted puede sufrir cuando pierde a un ser querido. Cuando usted no tiene recursos para resolver el problema. Cuando usted no ve la salida. Cuando el agua la tiene que le está arropando la cabeza. Cuando no hay manera de escape por ningún lado. Cuando usted no tiene ninguna forma de salir. Ese tipo de agonía. La Biblia está hablando de los que lloran cuando están pasando por una agonía tal. Y este punto se divide en 2. Bienaventurados los que lloran por haber perdido a un ser querido. ¿Recuerdas a Marta? Marta lloraba angustiada la pérdida de su hermano Lázaro. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le dijo a Marta: ¿crees esto? La muerte de un ser querido que ha puesto su esperanza en Jesús trae dolor, trae tristeza, su pérdida. Pero este dolor, esta tristeza tendrá consolación porque tenemos la esperanza de la resurrección. No es lo mismo llorar a alguien que no sabemos su destino que llorar a alguien que puso su esperanza en Cristo. Bienaventurados los que lloran cuando lloran con esperanza. Bienaventurados los padres que lloran cuando han perdido un hijo en el camino del Señor. Bienaventurados las madres, los hijos que lloran cuando han perdido un padre o una madre en el camino del Señor. El apóstol Pablo diría: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Por eso hablé al principio de 2 tipos de tristeza. Una tristeza según la carne y una tristeza según Dios. Porque cuando tengo la esperanza en Cristo, me voy a entristecer, pero tengo esperanza. Bienaventurados esos que lloran con esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya, gloria a Dios. Bienaventurados. Bienaventurados cuando tú lloras por un ser querido que ha muerto, pero que murió en Jesús. Descansa en Cristo.
Descansa con esperanza. Estás llorando, tú estás triste, tú estás agobiado, pero ese llanto tendrá consolación, dice la palabra de Dios. Es ahora que debemos compartir el Evangelio. Ahora es que debemos compartir el Evangelio con esos que no tienen esperanza, para que cuando ellos descansen, tengan esperanza en Cristo. Esa expresión, bienaventurados los que lloran, no solo se refiere a los que lloran por perder un ser querido, sino también por los que están atrapados en una gran angustia por una terrible prueba. Bienaventurados los que lloran por alguna angustia que los llevará a cambiar de rumbo y a transformar su carácter. ¿Escuchaste? Bienaventurados los que lloran por alguna angustia que le hará cambiar el rumbo de su vida y los llevará a transformar su carácter. Dios no se complace en nuestras angustias. No, el Señor no está allí riéndose cuando tú y yo estamos angustiados. El Señor no está allí gozando cuando tú y yo estamos sufriendo. El Señor no está campante por ahí, sonante en sus cosas mientras tú y yo estamos padeciendo. El Señor no rechaza para siempre, dice Lamentaciones 3:33. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia. Interesante cita. He escuchado personas decir que Dios no castiga. Sí, Dios castiga. He escuchado personas decir que Dios no aflige. Sí, Dios aflige. Ahora, todo lo que me está pasando, todo lo que te está pasando, todas las pruebas y angustias que nos llegan, no vienen de Dios. Muchas vienen de nuestros propios actos. Muchas vienen de nuestro descarrío de Dios. Muchas vienen de como consecuencia de la vida que hemos vivido. Pero también hay pruebas y angustias que nos pueden llegar como un castigo o una aflicción que Dios nos manda o permite para nuestra transformación. Aleluya. Dios no nos va a dejar a la deriva. Yo puedo tomar decisiones que me lleven a perderme. Yo puedo tomar decisiones que me lleven a desbocarme. Pero Dios no me va a dejar. Dios me ama. Dios te ama. Si Dios me diera todo lo que le pido, yo podría decir que no me ama. Oh, pastor, dirá usted, pero si Dios me da todo lo que le pido, significa que Dios me quiere. No, el padre que ama al hijo no le da al hijo todo lo que el hijo le pide. El padre tiene visión para mirar más allá de la visión de su hijo. Por eso Dios me aflige muchas veces. Por eso Dios me reprende muchas veces. Por eso Dios me castiga muchas veces. Porque me ama. El Señor no rechaza para siempre. Antes bien, dice Lamentaciones, si aflige, también se compadece según su misericordia. Gloria a Dios. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Y entonces usted dirá, pastor, si Dios no se complace en afligir, ¿por qué entonces nos aflige? Si Dios no se complace en afligir, ¿por qué estoy afligido? Dos cosas te acabo de decir. Hay aflicciones que vienen de Dios y hay otras aflicciones que vienen de mi conducta, que vienen de mis actos, que vienen como consecuencia de lo que yo he sembrado. Tercero, hay otras aflicciones que vienen porque estoy viviendo en un mundo enfermo, estoy viviendo en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Yo puedo recibir consecuencias de cosas que no sembré, pero que las sembró otro loco por allí y las recibí yo. Todo eso puede pasar en este tiempo. Pero ya sea que Dios me mande la aflicción, o ya sea que yo caiga en una aflicción como consecuencia de lo que yo he sembrado, o que yo caiga en aflicción porque soy parte de un mundo enfermos. Todas esas aflicciones, cuando entrego mi vida en las manos de Dios, Dios la tornará para bien. ¡Aleluya! Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Dios permite la aflicción para que seamos transformados. ¿Escuchaste? ¿Por qué Dios permite la aflicción? Para que seamos transformados. Si la disciplina o castigo que nos daban nuestros padres contribuyó a hacer de nosotros mejores personas, cuánto más la disciplina que viene de Dios hará en nosotros una mejor persona. Aleluya. Mira esta cita, Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Está hablando de nuestros padres, aquellos, nuestros papás, nuestras mamás. Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía.
pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando sufrimos, lloramos, padecemos por las pruebas y angustias que Dios nos permite, tenemos que verlo como que Dios nos está guiando a la santidad, nos está guiando a la transformación. Discurso Maestro de Jesucristo, página 14, dice: ¿cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? ¿Está escuchando esa cita? ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Si hiciéramos una encuesta en todos los que están escuchando este mensaje, la mayoría de nosotros hemos conocido a Jesús en un momento de crisis. Algunos me podrán decir: pastor, yo nací en la iglesia. Pastor, yo vengo de una familia de tercera o cuarta generación. No importa que tú seas tercera o cuarta generación. La cercanía que tienes con Jesús se ha producido fruto de los momentos de angustia, tristeza y necesidades. Así es. Así que cuando Cristo dice bienaventurados los que lloran, en segundo lugar se está refiriendo a los que están padeciendo pruebas terribles, y esas pruebas están abriendo un camino para que ellos busquen de Dios. Las pruebas de la vida. Discurso Maestro de Jesucristo, página 15. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Aleluya. Las pruebas ahora nos duelen. El castigo ahora nos duele. Pero cuando seamos redimidos y seamos salvados, daremos gracias por las pruebas. No sé tú, pero bueno, tú también. Todos ustedes han escuchado cómo a veces nosotros, después que crecemos un poquito y hablamos de cómo nuestros padres nos castigaban, a veces muy justo, no muy justamente, o muy sabiamente, no tan sabiamente, casi todos terminamos diciendo: pero le doy gracias porque me corrigió. Le doy gracias porque me castigó. Le doy gracias porque fue fuerte conmigo. Si no, hoy yo no fuera un hombre de bien. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Te voy a dar un regalito para que pase por menos pruebas. ¿Quieres un regalito para que pase por menos aflicción y menos prueba? Si queremos pasar por menos aflicciones y menos pruebas para purificar nuestro carácter, aprendamos a oír la voz de Dios sin necesidad de pruebas. Aprendamos a ir a la Biblia, y cuando escuchamos un así dice Jehová, digámosle: Señor, encamíname por allí, y seamos obedientes y pasaremos por menos pruebas. Pero como Dios nos ama y somos tercos, somos de dura cerviz, Dios usará todos los medios que sean necesarios para traernos a sus pies y para transformar nuestro carácter. Mientras nos labran las pruebas de la vida, mientras nos escuadran, nos cincelan y nos pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar un lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta. Mira qué linda expresión esta. El Señor no ejecuta. Me gusta esa expresión. Trabajo tan consumado y cuidadoso en un material inútil. Si Dios está trabajando en ti, si estás pasando por prueba, es que eres valioso para Dios. Aleluya. Dios no pierde su tiempo ni hace un trabajo tan detallado en un material, en una piedra que sea inútil. Si el Señor está trabajando contigo, si estás pasando por prueba, si tú eres de los que dice: ¿qué voy a hacer con este carácter que tengo? Si tú eres de los que dice: ¿qué voy a hacer con esta lengua que tengo? Si tú eres de los que dice: ¿qué voy a hacer con esta mente que tengo? Pero sientes dolor y tristeza por tu condición, Dios está trabajando contigo. Aleluya. El Espíritu de Dios no te ha abandonado, porque Dios no perdería tiempo trabajando en algo inservible. Únicamente sus piedras preciosas se labran a maneras de las de un palacio. Discurso Maestro de Jesucristo, página 15. Apocalipsis capítulo 3, 19, Jesús dijo: yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y en el libro de Job leemos, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Es otra bienaventuranza, pero es la misma bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque sufren, porque padecen. Aquí dice, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecie la reprensión del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida, pero Él la venda. Él es quien golpea, pero sus manos curan. Aleluya. Dios no nos castiga para destruirnos, sino para transformarnos. Dios nos acompaña también en el dolor. Si eres de los que estás pasando por terribles pruebas y angustias, Dios está contigo. No cierres los ojos, abre los ojos para que vea a Dios. Dile, Señor, déjame verte en las pruebas. No miren las pruebas solamente el dolor, el sufrimiento y la desgracia. Dile, Señor, déjame verte a través de las pruebas. Ante cada desgracia de la vida, los hijos de Dios deben decir para sí que Dios ha de sacar de esto, que Dios ha de sacar de mí en esto, que Dios ha de formar en mí en esto. Estoy leyendo una cita del mismo libro que cité, Discurso Maestro de Jesucristo, página 16. Dice aquí, Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza. Miren qué interesante. Dios me hace pasar por prueba. O yo me meto en situaciones que Dios la convierte en prueba, pero soy yo quien me metí en situaciones. Pero dice aquí, Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza. De manera que yo puedo pasar por la prueba que Dios me está dando o permitiendo, no necesariamente quedando abrumado de tristeza. Yo debo aprender que si mi vida está en las manos de Dios, aunque estoy pasando por una terrible prueba, estoy en las manos de Dios. Dice aquí que Dios no desea que permanezcamos con corazones angustiados y quebrantados. Dios quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Estamos tan enredados con nuestra tristeza, estamos tan enredados con nuestro problema y no alcanzamos a ver que Jesús está allí. Dios anhela estrechar nuestras manos. Desea que lo miremos con fe sencilla, que le permitamos a Él guiarnos. Su corazón conoce nuestras pesadumbres. El corazón de Dios conoce nuestras aflicciones y pruebas. Nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en Él y meditar a todas horas en su bondad. Él elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidades cotidianas hasta un reino de paz. ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por angustias? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Dile, Señor, déjame verte. Déjame ver que tú caminas conmigo. Déjame ver que no me has dejado solo. Si bien es cierto que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto como una terrible prueba por su terquedad, también es cierto que Dios pasó los 40 años con ellos. En esos 40 años siguió cayendo maná. En esos 40 años siguió saliendo agua de la roca. En esos 40 años siguió habiendo una columna de fuego y una columna de nube. En esos 40 años su ropa no envejeció, sus zapatos se mantuvieron. En esos 40 años Dios estuvo con ellos. Aleluya. Tú puedes estar seguro que si estás triste y estás llorando por las pruebas de la vida que están pasando, si permite que esas pruebas moldeen tu carácter, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. No sé si recuerdas, te voy a poner un ejemplo para que participes conmigo. Te voy a poner un ejemplo de dos personas que la tristeza y las lágrimas no dejaban ver quién estaba a su lado. A ver si sabes decirme de quién te estoy hablando. A ver. Te voy a dar otro clue, como dice mi hija Gabriela. Estoy hablando de dos discípulos de Jesús, solo que no eran de los 12. Aquellos dos que iban camino a Emaús. Dice la historia bíblica que ese domingo de tarde,
Eran dos seguidores cercanos de Jesús. Habían puesto toda su esperanza en Jesús, todo su anhelo en Jesús. Y ese fin de semana le mataron a Jesús. Pasó el sábado y no vieron a Jesús. Pasó el domingo y no vieron a Jesús. Y el domingo en la tarde decidieron regresar a su casa, que quedaba a unos 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. Así que emprendieron su camino rumbo a su casa. Era un camino incómodo, un camino difícil. Pero dice la historia bíblica, te estoy citando Lucas capítulo 24. Dice la historia bíblica que cuando iban por el camino, iban hablando de su tristeza, iban hablando de su angustia. Cuando iban por el camino, iban hablando de lo que había ocurrido el fin de semana. Cuando iban por el camino, iban sin esperanza, porque su esperanza había muerto. Iban tristes y sus ojos estaban nublados, lágrimas en los ojos, porque habían matado a Jesús y no tenían esperanza. Pero dice la historia bíblica que el mismo Jesús vino a caminar con ellos. ¡Aleluya! Las lágrimas, la tristeza, la angustia no los dejaba mirar que Jesús estaba con ellos. Y entonces Jesús le pregunta, Lucas 24:17, ¿qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? A veces nosotros como cristianos esa es la imagen que damos. Eso es lo que proyectamos en el trabajo. Eso es lo que proyectamos en la escuela. Eso es lo que proyectamos en el vecindario. Tristeza, angustia. Andamos quejándonos. Andamos angustiados. Cuando deberíamos sentirnos dichosos de padecer por Cristo. Cuando deberíamos sentirnos dichosos de ser atribulados por Cristo. Lo que proyectamos es lágrimas, amargura. Y no alcanzamos a ver la mano de Dios obrando. Dice la historia que entonces Jesús le abrió los ojos. Pero no fueron los ojos físicos, dice que le abrió el entendimiento. Y pronto el corazón triste y apesadumbrado, dice que ellos dijeron, no ardían nuestros corazones mientras nos abrían las Escrituras. Lo que puede cambiar nuestro estado de ánimo no es si la prueba se va o no se va, es si Cristo está presente en nuestra situación. Busca encontrar a Dios en medio de tu dolor. Dios no te ha abandonado. Él pasa el valle de sombras de muerte contigo. Él no te deja pasarlo solo. Fue la angustia, una angustia inmensa que es prototipo de la angustia terrible que pasaremos en el tiempo del fin, la que llevó a Jacob a apartarse del campamento para hablar con Dios. Es la angustia que nos lleva a madrugar para orar. Es la angustia que nos lleva a no dormir una noche de vigilia orando. Es la angustia la que nos tira sobre nuestras rodillas. Es la angustia la que nos lleva a confesar. Es la angustia que nos lleva a abandonar las vanidades de la vida y a acercarnos más a Dios. Ese tipo de angustia lo necesitamos. Jacob temía por su vida, por la vida de sus hijos, por la vida de su esposa. Jacob temía por todo y entonces apartó la noche para ir a orar. Y tú conoces la historia, cómo pasó la noche luchando por su vida, batallando, pensando que le llegó la muerte, y al amanecer se dio cuenta que estaba batallando con Cristo, y en su angustia dijo, no te soltaré hasta que no me bendiga. Fue la angustia inmensa la que llevó a Ana a derramar su alma a Dios, la que la llevó a apartarse del bullicio de la fiesta que había en Jerusalén, dirigirse al santuario sola a orar y a derramar su alma a Cristo. Necesitamos sufrir por nuestras angustias, necesitamos sufrir por las pruebas para que nuestro carácter y nuestra vida sea transformada. No estoy diciendo que seamos cristianos masoquistas, pero estoy diciendo que somos seres humanos y el ser humano tiende a buscar a Dios cuando está en crisis. Un pequeño poema dice, anduve con el placer y no hizo más que charlar. ¿Quién? El placer. Anduve con el placer y no hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio lo que me llegó a contar. Anduve con el dolor y no pronunció palabra, y hay que ver lo que aprendí en una breve jornada. Sí, el dolor enseña. Bienaventurados los que lloran,
porque sienten tristeza y dolor por su naturaleza pecaminosa. Bienaventurados los que lloran por la pérdida de un ser querido o porque están pasando por terribles pruebas, pero pruebas que los llevan más cerca de Dios. Y por último, bienaventurados los que lloran, porque su corazón está lleno de compasión por el dolor y la tristeza que sufren los demás. Si eres cristiano de verdad, tienes que sentir el dolor ajeno. Si soy cristiano de verdad, no puedo ser indolente ante la situación del prójimo. De hecho, al fin de cuentas, ser cristiano significa que siento compasión por los demás. Cristo es nuestro ejemplo. A veces somos cristianos, y estoy hablándole a adventistas y a no adventistas, pero a veces somos cristianos del tiempo del fin. ¿Sabes cómo somos los cristianos del tiempo del fin? Somos laodicenses. El cristiano del tiempo del fin tiende a ser muy indiferente. A veces somos cristianos que estamos rogando, ven Señor Jesús, pero no estamos atentos a la necesidad del prójimo. A veces somos cristianos que estamos atentos a las profecías y cualquier detalle mínimo de la profecía lo vemos, pero no vemos que antes de que Cristo venga debe cumplirse la gran profecía de que este evangelio sea predicado. A veces estoy atento al último movimiento profético y al último detalle, pero no estoy atento a sufrir y a dolerme la necesidad ajena. Si hay algo que va a caracterizar a los cristianos del tiempo del fin, es que serán sensibles, llenos de compasión por amor al prójimo. Cristo es nuestro ejemplo. La Biblia dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ese es Jesús. Y nosotros hoy hemos también de llevar y sufrir el dolor del mundo. No hemos de mirar el mundo como estos perdidos, estos depravados, estos que se van a perder. Hemos de mirar el mundo con dolor. Jesús fue varón de dolores y su corazón sufrió una angustia indecible. El espíritu de Jesús fue desgarrado y abrumado por las transgresiones de los hombres. Trabajó con celo consumidor para aliviar las necesidades y los pesares de la humanidad. Y se le agobió el corazón al ver que las multitudes se negaban a venir a Él para obtener vida. Encontramos a Jesús llorando. Encontramos a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro. No está llorando por Lázaro porque Él lo va a resucitar. Encontramos a Cristo llorando por el dolor que la muerte infligiría en la humanidad a través de las edades. Encontramos a Cristo llorando por la aflicción que embargaría a la humanidad. Sí, Cristo es compasivo con el dolor ajeno. Encontramos a Cristo también llorando sobre Jerusalén aquel día que venía en su entrada triunfal. Cristo se detuvo y dice en la Biblia, San Lucas 19, 41 y 42, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y él decía, oh Jerusalén, si también tú conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Cristo lloró sobre Jerusalén porque el juicio de Dios iba a caer sobre Jerusalén. Cristo lloró sobre Jerusalén porque la puerta de la gracia se estaba acabando. Lloró con tristeza. Yo le llamo a esa palabra de Cristo la impotencia de un Dios omnipotente. O es otra contradicción. ¿Cómo es que es un Dios omnipotente tiene impotencia? ¿Cómo es que el Dios que todo lo puede hay algo que no puede? Cristo está diciendo, y en verso anterior le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Está hablando el Dios Todopoderoso y diciendo, traté de hacer algo y no logré hacerlo. La gracia se retiraba de Jerusalén. La oportunidad de salvación se iba sobre esta ciudad y Cristo con llantos indecibles, con lágrimas de dolor, lloraba sobre Jerusalén. Nosotros también hoy estamos viendo un mundo donde la gracia se está retirando. Estamos mirando un mundo perdido donde al ponerse el sol ya posiblemente la gracia se vaya. Deberíamos sentir igual que Cristo y llorar por las ciudades. Llorar por los que perecen, llorar por los que se pierden. Ese tipo de llanto también recibirá consolación. Todos los que siguen a Cristo participarán en esta experiencia. ¿Cuál experiencia?
la experiencia de la compasión por los demás. Mientras compartan su amor, el amor de Cristo, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Comparten los sufrimientos de Cristo y compartirán también la gloria que será revelada. Estuvieron unidos con Él en su obra, apuraron con Él la copa del dolor y participarán también de su regocijo. Aleluya. Bienaventurados los que lloran por el dolor del prójimo. Bienaventurados los que lloran por un mundo que se pierde. Bienaventurados. Hermanos, lo que va a demostrar que yo soy un cristiano de verdad es cuando vivo los principios del reino de Cristo. Y el sermón del monte son los principios del reino de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre, dice Pablo. Estoy citando 2 Corintios capítulo 1, 3 y 5. Mira esta expresión de Pablo. Pablo está diciendo que cuando tú y yo pasamos por prueba, es para Dios darnos experiencia para ayudar a otros a pasar por pruebas. Que cuando tú y yo somos angustiados, es para que tú y yo mañana podamos consolar al que está angustiado. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bienaventurados los que lloran. Repasa conmigo para que terminemos el sermón de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo quiero hoy pedirle a Dios que me dé esa tristeza, tres tipos de tristeza, porque son tristeza con consolación. Que me dé este tipo de sufrimiento, porque es un sufrimiento que tiene esperanza. Número 1, bienaventurado, o como dice la versión Dios habla hoy, dichosos o felices los que sufren. Los que sufren porque sienten el dolor, sienten la tristeza por su condición pecaminosa. Dichosos, felices los que sufren porque padecen terribles pruebas o angustias o pérdida de un ser querido, pero tienen la esperanza de volverlos a ver. O las pruebas y la angustia son el medio que Dios está usando para transformarlos. Y por último, dichosos o felices los que sufren cuando ven el sufrimiento y el dolor de los demás y contribuyen como Jesús a mitigarlo. Yo te pregunto hoy, ¿quieres sentir ese dolor? ¿Quieres sentir esa tristeza? Al principio del sermón yo decía que eso lo produce Dios. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando a Dios vamos pidiéndole esto, Dios nos lo da. Hay peticiones que le hacemos a Dios que posiblemente nunca recibamos lo que pedimos. Hay peticiones que le hacemos a Dios que tal vez nos tome años, meses recibirlo. Pero cuando a Dios le pedimos contrición por nuestros pecados, cuando a Dios le pedimos su gracia para soportar las pruebas de la vida sin blasfemar su nombre, y cuando a Dios le pedimos que nos bendiga y nos dote de su gracia para bendecir a otro, la respuesta es inmediata. Alabado sea el Señor. Así que quiero invitarte a que saques tiempo hoy, esta hora, en este momento, esta tarde, esta noche, pero empezando ahora para pedirle al Señor que tú quieres ser uno de los que realmente lloran por lo que vale la pena llorar, sabiendo que recibirá consolación. Vamos a cantar este canto. Después de este canto yo voy a orar. Pero yo quiero hacer un llamado después de este canto. Quiero hacerte una invitación. Si has sido indolente con tu naturaleza pecaminosa y hoy quieres pedirle al Señor que te duela lo que eres, yo quiero orar por ti. Si has renegado el nombre de Dios ante las pruebas y no has visto que en las pruebas Dios te está transformando, yo quiero invitarte para que hoy te rindas a Dios. Y si has sido indolente ante las necesidades de los demás, ante la predicación del Evangelio y el servicio al prójimo, y quieres pedirle a Dios que te dé un corazón compasivo como el de Cristo, yo quiero orar por ti. Vamos a cantar este canto. Vamos a cantarlo.
amargura. Dilo a Cristo, si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba al contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte donde estás, que tomes un momento para rendir tu vida a Dios. Yo voy a ser el primero. Quiero pedirle a Dios que me ayude a no vivir tranquilo y conforme con mi naturaleza pecaminosa o con mis actos de descuidos. Quiero pedirle a Dios que me dé tristeza, que me dé dolor, que me dé llanto por eso, para que entonces yo sea movido a buscarlo. ¿Quieres pedir eso? Si quieres pedirlo, voy a orar por ti. Yo quiero pedirle a Dios que me haga pasar por las pruebas que tenga que pasar con tal de que Él trabaje en mi vida. Es un pedido difícil, pero quiero pedirle a Dios que no me suelte, que no me abandone, que siga trabajando en mí hasta que me convierta en una piedra labrada. ¿Quieres pedirle eso a Dios? Y número 3, yo quiero pedirle a Dios hoy que Dios me dé compasión por el mundo, que no me deje ser un cristiano indiferente, que me deje ser semejante a Jesús, que su corazón se conmovía cuando veía al afligido, al necesitado, al doliente. Quiero pedirle a Jesús que me dé un corazón misionero, para que al mirar el mundo que se pierde, en mí se produzca una gran tristeza, un gran dolor que me mueva a predicar a tiempo y fuera de tiempo su palabra. ¿Quieres pedirle eso al Señor? Esa es la invitación que quiero hacerlo. De otra manera, ¿cómo puedo pensar que si Él viene me voy con Él? De otra manera, ¿cómo puedo pensar que la gente va a ser contagiada por mi cristianismo cuando soy un cristiano indiferente? Yo quiero ser bienaventurados. Quiero que esa bienaventuranza para los que lloran se aplique a mi vida, porque mi vida es un gemir, es un llorar para que la gracia de Cristo se manifieste en mi vida. Voy a orar, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias, porque de alguna forma tú has mantenido las puertas de tu iglesia abiertas para llegar hasta las casas de nuestros hermanos. Gracias por ello, Señor, porque cuando una puerta se cierra, tú abres otra u otras. Oh Dios eterno, tu palabra hoy está expresando una idea que para la sabiduría humana es una contradicción. Bienaventurados los que sufren. Pero hoy queremos ser esos bienaventurados. Queremos sufrir, Señor, por nuestra condición lejos de ti. Queremos sufrir, Señor, por la necesidad de pasar por pruebas para ser transformados. Y queremos sentir la agonía, Señor, por los que se pierden. Danos ese corazón, Señor, sensible al pecado para no cometerlo. Danos ese corazón sensible a tus manos para que tú nos transformes, y danos un corazón sensible a las necesidades ajenas
para ser cristianos activos en este tiempo del fin. Bendice cada casa, cada familia que nos oye. Bendice cada persona que está pasando por sufrimiento, ya sea por perder un ser querido o por una de estos sufrimientos que hemos mencionado. Y hazle sentir que ellos serán consolados, oh Dios. Quiero pedirte, Señor, de una manera especial por los que han sido víctimas de esta terrible enfermedad, los que han perdido un ser querido. Oh Señor, saca de esa situación crítica que están viviendo algo glorioso. Tráelos más cerca de ti, para gloria de tu nombre. Señor, gracias, porque tú nos cubre y nos bendice. Gracias por tu palabra. Gracias por tu santo sábado. Y gracias por la hermandad. Oh Dios, danos un resto de tarde bueno y prepáranos para venir más cerca de ti en nuestro programa de vigilia de esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios te bendiga y nos vemos esta tarde. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Hoy en tus manos entrego aquí